tal? Video tutorial número 9 del curso de Aprende Adobe Illustrator Practicando, en el que vamos a trabajar con capas. Como en otros programas de Adobe, las capas nos permiten organizar nuestro trabajo en distintos niveles que pueden ser editados y vistos individualmente. Cada documento de Adobe Illustrator tiene al menos una capa, pero crear múltiples capas es el mejor modo de controlar nuestro trabajo para seleccionar, editar y producir nuestras creaciones. Ese control se hace desde el panel capas que aquí vemos y que es lo primero que vamos a desarrollar. Vamos a trabajar a partir de un proyecto. Para empezar, si no tienes el área de trabajo, la que aparece por defecto, puedes hacerlo desde ventana, en espacio de trabajo, restaurar aspectos esenciales. Posteriormente, para abrir la ventana capas, puedes hacerlo de nuevo desde ventana capas o también accediendo al icono capas en la barra de la derecha. Empezamos viendo en detalle el panel capas, y para ello aquí tenemos un esquema con las distintas partes que lo forman. Puede servirte como referencia si tienes dudas sobre las funcionalidades de cada una de estas partes. Con muchas de ellas trabajaremos en las siguientes prácticas. Algunas son comunes a otros paneles capa de programas de Adobe, como en Photoshop, por ejemplo. Así ocurre con A para mostrar u ocultar capas, con B para darle un color, con C para acceder al menú específico del panel capas, o con la mayoría de las que aparecen en la fila inferior para borrar, crear nuevas capas, subcapas, etc. Cuenta también con la opción de seleccionar columnas, la D, indicar la columna objetivo, la E, el bloqueador de capas, la H, el sistema para expandir y colapsar subcapas, la I, y, en fin, a medida que vayamos practicando iremos utilizando la mayoría de estas funcionalidades. Queda aquí el esquema como base de consulta. Empezamos con trabajos prácticos viendo cómo crear capas por defecto. Cuando creamos un nuevo documento se inicia con una única capa llamada capa 1. Podemos renombrar y añadir las capas que queramos. Vamos a empezar por cambiar el nombre por defecto. Ya sabemos cómo acceder al panel capas. La única capa aparece ahora destacada porque es la seleccionada. Para cambiar el nombre hacemos doble clic y aquí, como vemos, se modifica el nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, panel lateral. Para crear una nueva capa podemos hacerlo desde el icono en la parte inferior, crear nueva capa, o también desde el menú del que hablábamos antes, pulsando aquí en nueva capa. De cualquiera de los dos modos, aquí como vemos, nos aparecen las opciones de capa, el nombre que queremos darle, el color que le vamos a aplicar para diferenciar y también características que podemos aplicarle. Vamos a dejarlo tal como está y pulsamos OK y ya tenemos creada la capa 2. Vamos a cambiar, podríamos también haberlo puesto ya, pero para ver cómo va numerándolas automáticamente de una en una, pulsamos de nuevo y vamos a llamarle cuerpo TV. Y vemos como ahora es la capa que aparece activa.
es la que está seleccionada, y también como aparece con un color distinto, lo cual puede ser muy importante si tenemos muchas capas para rápidamente localizarlas. Al crear una nueva capa, si queremos que aparezca la pantalla de opciones que vimos hace un momento, tenemos que pulsar en Windows la tecla Alt del teclado y pulsamos en crear nueva capa, con lo cual, como vemos, ya aparece, vamos a llamarle pantalla, ya nos indica un color distinto, el resto lo dejamos por defecto y pulsamos OK. Prácticamente igual podemos crear subcapas. Vamos a seleccionar primero panel lateral, la capa panel lateral, y ahora aquí en el icono crear nueva subcapa, y como vemos se ha creado con el nombre capa 4, pero ahora está anidada dentro de la capa, apareciendo el triángulo que nos permite contraer y expandir. Vamos a modificar el nombre, doble clic, como ya sabemos, vamos a llamarle mandos. Y ya tenemos esta capa, esta subcapa, bajo la capa panel. Veamos ahora cómo podemos seleccionar y mover objetos y capas. Partimos de un proyecto algo más complejo que el inicial y ya hemos incluido unas cuantas imágenes en distintas capas y subcapas. Estudiar esta estructura, por ejemplo, ver su disposición, puede ser un buen modo de aprender a usar en profundidad las capas en Illustrator. Y una de las funciones interesantes que tiene el panel capas es el de nos permite reordenar los objetos en la pantalla. Subiendo o bajando una capa dentro del panel puede hacer que los objetos que contiene se superpongan a los de otra capa. Podemos hacerlo tanto con capas como con subcapas y podemos convertir también entre ellas, pasar una capa a ser subcapa o viceversa. Veamos cómo seleccionar y mover una capa. Para empezar, aquí vemos este objeto que es uno de los botones en el panel lateral. Si pulsamos sobre él, observa cómo aquí nos indica la capa dentro de la que se encuentra y aquí aparece seleccionada con el color azul que indica el grupo del que forma parte. De este modo tenemos ahora seleccionado este botón en concreto. Vamos a mover la capa con ella seleccionada, nos movemos hasta el sitio donde queremos que aparezca y la soltamos. Vemos como ahora tenemos aquí esta capa. Vamos a renombrarla a mando 3, por ejemplo. Y ahora, después de haberla movido, si queremos deseleccionarla, podemos hacerlo desde el menú seleccionar, deseleccionar. A medida que el número de capas se vaya haciendo complejo, podemos ir reordenándolo y modificándolo. Por ejemplo, aquí vemos como ahora tenemos tres capas mando, que son subcapas del panel lateral. Podemos crear una nueva subcapa en panel lateral, a la que llamamos simplemente mando, y podemos arrastrar estas tres para convertirlas. Aquí estamos ahora encima y observa como ahora dentro de mando hemos colocado las tres subcapas. Veamos ahora cómo duplicar capas. Dentro de las tres subcapas donde tenemos los mandos, vamos a ampliar estas hacia la izquierda para ver los nombres completos. Aquí tenemos el mando 3.
Podemos duplicar una capa al menos de dos modos. Un sistema es elegir la capa en concreto en el panel y posteriormente seleccionarla dentro del contenido, como hemos hecho aquí. Una vez que esté seleccionada, podemos pulsar en edición copiar y a continuación en edición pegar, con lo cual, como vemos, se nos ha pegado una copia de la capa y aquí aparece con el mismo nombre de momento. Pero vamos a deshacer ese modo y lo hacemos de este otro que yo creo más sencillo y preciso. Seleccionamos la capa que queremos duplicar en el panel y en el menú del panel, aquí como vemos ya tenemos la opción para duplicar la capa seleccionada, en este caso mando 3. Ahora nos ha creado una nueva capa justo encima, localizada en el mismo sitio donde estaba la otra. Vamos a cambiarle el nombre, mando 4. Lo seleccionamos y ahora pulsando doble clic sobre la herramienta selección, aquí nos aparece la localización que queremos darle. Y vamos a desplazarlo hacia la derecha. Vamos a poner, por ejemplo, un inch. Y al pulsar OK, observa cómo ya nos localiza el nuevo mando duplicado. No estaría mal que ahora que ya sabes cómo ordenar las capas y convertir capas en subcapas, ordenes el contenido. Puedes ir viendo en cada caso lo que es, pulsando en el ojo para que se muestre y se oculte, y sobre todo recuerda, muy importante, aquí tenemos la pantalla, la localización, el orden, porque si ponemos una imagen por debajo de otras no se nos mostrará. Es lo que pasa aquí con la pantalla. Por lo tanto, la pantalla tenemos que ponerla por delante del cuerpo y del fondo. Pues organiza y reordena las capas y seguimos con más cosas. Veamos ahora cómo podemos bloquear capas, lo que nos facilita el trabajar con determinadas partes del proyecto. Ya he organizado el proyecto en tres grupos: pantalla, panel lateral y cuerpo. Para bloquear cualquiera de los grupos podemos hacerlo pulsando en la columna que está a la derecha del ojo. Vamos, por ejemplo, bloquear pantalla y cuerpo TV. Ahora podríamos trabajar con el contenido del panel lateral sin que se modifique nada, con toda seguridad, en las otras capas. Desde luego, para desbloquear podemos volver a pulsar de nuevo en el panel de cada una de las capas o grupo de capas. Si tenemos bloqueado un grupo de capas, todas las que están en el interior aparecen también bloqueadas, desde luego, y para poder seleccionar alguna de ellas tendríamos que desbloquear primero la capa superior y luego bloquear alguna o todas las subcapas. Un sistema muy práctico cuando tenemos demasiadas capas o grupos para bloquear todas menos una es situarnos, en este caso, sobre un grupo, sobre panel lateral, pulsar la tecla Alt y ahora al pulsar en panel lateral bloqueará el resto de los paneles, excepto panel lateral, como vemos. Con esto lo que ocurre es que, aunque haya aquí otros subgrupos, como vemos aquí mandos, nos lo ha bloqueado también. Ahora podríamos desde luego desbloquearlo, pero cuando hay muchas capas, si queremos bloquear todas menos una, desde luego es mucho más rápido hacerlo así. Recuerda pulsando la tecla Alt. De nuevo, para desbloquearlos puedes hacerlo igual, situándote sobre el panel y pulsando la tecla Alt, y como vemos ya los ha desbloqueado. Volvamos a bloquear usando el sistema de Alt y ahora desbloqueando aquí.
Existe otro modo de bloquear y desbloquear capas, pulsando doble clic sobre el icono o aquí a la derecha. Como vemos, se nos abre el cuadro de opciones y dentro de ellas tenemos la posibilidad de bloquear, si queremos, la capa. Que es justo lo que vamos a hacer, porque no vamos a llevar a cabo modificaciones en el cuadro de mandos, y también aquí dentro de los mandos vamos a seleccionar estos dos y vamos a bloquearlos. Dejamos el mando 3 y el mando 4, los únicos que están sin bloquear en este momento. Vamos a seleccionarlos en la pantalla con alguno de los sistemas que ya conocemos, con un rectángulo alrededor de ellos. Ya los tenemos seleccionados los dos. Al tener bloqueados los otros objetos no hay problema de que los seleccione, o lo cual sería bastante posible que pasara que al intentar crear el rectángulo nos moviera, por ejemplo, el fondo. Así ya los tenemos seleccionados. Vamos a Object, transformar escala. Marcamos previsualizar para ver los cambios antes de confirmarlos y vamos a aumentar, por ejemplo, a 110%. Ya vemos cómo ha aumentado, pulsamos OK. Veamos ahora cómo el panel capas nos permite ocultar capas, subcapas e incluso objetos individuales dentro de una capa. Si una capa está oculta, también está bloqueada y no puede ser seleccionada o imprimida desde luego. Y también veremos cómo podemos usar el panel capas para mostrar objetos o capas individualmente, tanto en modo previo como en modo de boceto. Vamos a ver todo esto haciendo una práctica, cambiando el color de parte del cuerpo del televisor. Para empezar, decir que en las capas podemos hacer lo mismo. En las capas, no en las subcapas. En las capas podemos hacer lo mismo que decíamos antes, seleccionando una, pulsando la tecla Alt y pulsando sobre el ojo, se oculta el resto de las capas. En este caso lo vamos a hacer con cuerpo TV para que se oculten las otras. Ahora, para seleccionar la parte en concreto que queremos modificar, necesitamos ver el diseño en modo boceto. Para hacerlo tenemos que pulsar la tecla Control y pulsar sobre el ojo de la capa cuerpo TV, con lo cual, como vemos, ahora vemos su contenido en modo boceto. Con la herramienta selección vamos ahora a seleccionar la parte donde está el contenido interno de la televisión, este que aquí aparece como trazado, lo tenemos seleccionado como aquí nos muestra. Con el seleccionado vamos al icono que ya conocemos de relleno de color y vamos a seleccionar Good Grain, que aquí aparece. Y ahora volvemos a pulsar Control y pulsamos en el ojo de la capa y hacemos también visibles las otras dos capas. La capa mandos que aquí tenemos, y ya le hemos dado de ese modo el color a esta parte del proyecto. Por último, en esta parte del proyecto vamos a cambiar la dirección del degradado de la parte de la imagen que tenemos seleccionada, este fondo de la televisión. Para hacerlo, con este objeto seleccionado, pulsamos en la barra de herramientas en la herramienta degradado. Comprueba
que está seleccionado en esta parte inferior de la barra de herramientas el relleno. Y ahora lo que tenemos que hacer, ya vemos aquí cómo nos indica la dirección del degradado, vamos a cambiarlo, nos situamos en la parte inferior, aproximadamente en el medio, pulsamos la tecla mayúscula y ahora vamos de arriba a abajo dentro de la imagen y soltamos, con lo cual, como vemos, se ha modificado la dirección del degradado, que era lo que queríamos. Ahora pulsamos en seleccionar, deseleccionar y recuerda de vez en cuando ir salvando el proyecto. Veamos ahora cómo podemos pegar capas, porque para completar la televisión vamos a copiar y pegar las partes que nos faltan, y estas se encuentran en otro archivo que vamos a abrir, y aquí podemos ver el contenido. Si pulsamos en capas, de nuevo vemos cómo está distribuido este contenido, que es el que vamos a añadir ahora en nuestro proyecto. Para hacerlo, para empezar, pulsamos en seleccionar todo. Ahora tenemos seleccionado todo el contenido, todas las capas, y a continuación edición, copiar. Con esto tenemos ahora copiado todo el contenido de este archivo en el portapapeles, y es lo que ahora vamos a pegar en nuestro proyecto. Vamos a el proyecto, comprueba que esté seleccionada la primera de las capas, porque dependiendo de la capa que esté seleccionada, ahí nos va a pegar lo que ahora vamos a poner. Así que con la primera seleccionada pulsamos en edición, pegar, y vemos cómo nos pega el contenido, que ahora podemos mover y colocar aproximadamente donde queremos que aparezca. Como vemos, aquí tiene un tamaño un poco menor que el de nuestra pantalla. Ahora aquí tenemos las distintas capas, en concreto esta. Vamos a ocultar las otras para que quede más claro. Es esta, y simplemente ahora la llevamos hacia los bordes para que aparezca ocupando todo el espacio. Es muy sencillo, no lo voy a hacer ahora en pantalla, pero vemos el resultado final. Una vez redimensionada esta capa, ahora pues se muestran las otras, y aquí tenemos el resultado.